de primer año. ¿Sí? Y bien, las características, bueno, me presento, soy graduada de la UPN, en Ingeniería en Sistemas, ya pasé por todos los estadios de la carrera de sistemas, ¿sí? Desde programadora, analista, project, me metí en auditoría y ya tengo más de 20 años en seguridad, ahora se llama ciberseguridad, pero también estoy con estos temas, ¿sí? Y a su vez también de dar clases acá, doy los cursos para las certificaciones en seguridad en distintas asociaciones. Básicamente, esta es mi presentación escueta, para no aburrirlo. La idea, además de cursar esta materia con ustedes, ¿sí? De ver todos los temas, también, si ustedes tienen alguna duda con respecto a la facultad, yo estuve citada bien, que pasaron muchos años, no tengo drama fuera de clase si tienen alguna duda, especialmente los que son recursantes o que ya cursaron y tienen años en la facultad, están más familiarizados. Si no, para el resto que tienen alguna duda, en lo que les pueda ayudar, bienvenido, ¿ok? Bien, esto por un lado. Por el otro lado, respecto a la materia, sí, tranquila, Estela, si los escuchás por el celu va bien, ya eso lo vamos a tratar de estar modificándolo para la semana que viene, ¿sí? Con respecto a la materia, tenemos la materia es anual, consta de 2 parciales, cada parcial 2 recuperatorios. Un recuperatorio se hace dentro de la cursada, el segundo recuperatorio queda en febrero, que lo definimos en diciembre con aquellos alumnos que les haya quedado el primero, alguno de los parciales o ambos, es una única fecha en febrero. Antes trato de que sea antes de los finales, cosa que después puedan rendir cualquier otra materia liberarlos. A su vez también va a haber un trabajo práctico grupal. Los grupos los armo yo una vez que ya esté más consolidado el grupo, a ver si hay gente que se cambia de turno, de curso, o agregan o se van del curso, entonces para no estar haciendo tantos cambios, trato de quedar una o dos clases. El primer práctico, trato que se relacione con la primera parte de la materia respecto a una empresa, haciendo algunas variaciones, y por el otro lado, el segundo es una presentación de un trabajo de investigación de temas relacionados a la carrera que eligieron, como para que también tengan una mayor información respecto de, ¿cómo se llama? De otras, del espectro al que se puede tener con esta carrera, más allá de los conocimientos que puedan tener, llámese informática o lo que fuera, programación sobre todo, ¿sí? La bibliografía la actualicé en el día de hoy, que me bajaron la bibliografía. No creo que haya cambiado mucho con respecto a la que había subido, que era del año pasado. ¿Qué? Revisen. Si bien en la bibliografía se hace referencia a ediciones de los dos autores, ¿sí? Los temas son temas genéricos. ¿Qué quiero decir con esto? Que son temas que ya existen, ¿sí? Y que pueden encontrarlo en otra bibliografía o en ediciones anteriores. ¿Lo pueden utilizar? Sí. El tema es que les recomiendo que validen si hay alguna actualización, hay algún tema agregado, no los ejemplos, pero sí el contenido, porque si no, de esa manera, más que nada, porque entra en la cursada. Entonces, si no, después no van a poder repasarlo independientemente que en clase los tratamos, ¿ok? Y después el aula virtual, bueno, la forma de comunicación, la planificación es la que pasé. Por otro lado, si hay cambios con respecto a la presencialidad, la planificación puede surgir cambios, y yo traté de organizar planificación presencial y virtual, y por otro lado la temática para cada una de las clases. Podemos tener alguna distorsión con los temas dependiendo de cómo vamos avanzando, ¿sí? Muy radical el cambio, lo actualizo, caso contrario, lo seguimos con las diferencias que corresponden. También en la planificación ya están las fechas de parcial y recuperatorio, ¿sí? En general trato de mantenerlas, salvo excepciones de fuerza mayor o habilitación.
puntual, fortuito, que debamos cambiarlo a nivel cursado, pero no por mi parte, sino por el curso pasado. Como les estaba comentando algunos de ustedes, este año se requiere un 75% de presencialidad, por eso ya traté de planificar los cursos. En caso que de último momento tengan que cambiarlo, el último momento a lo sumo va a poder ser el día anterior, la semana anterior, si yo tengo una necesidad por mi otro trabajo, sí, de trasladarme. Paso fortuito en el mismo día, lo bueno es que ahora lo puedo mandar también desde el celular, ¿sí? Pero en línea general mantengo los horarios. La clase la vamos a estar empezando a 9:15, ¿sí? Entre dudas y demás, arrancamos con la teoría, dependiendo de las dudas que surjan, alrededor de las 9 para que se vayan organizando y tratamos de ir cerrando cada uno de los temas en esta clase. Después, ¿a mí? Sí, una consulta. Como veo, más que nada para que quede claro, ¿no? Entonces, nosotros en realidad estábamos en el horario anterior, ¿no? No, este es el curso 1053, yo lo puse al revés. Ok, o sea que mi horario es este, porque ahora yo me anoté, me dice el horario de anterior, de 17. ¿Vos qué sos? ¿K53 o K54? Casi 10:54. El 54 es el anterior. Pero que a mí me pasó igual. Invertí los cursos, Claro, por eso. Entonces, el horario sería el anterior a este. Claro, Perfecto. 6:30 a 24. Genial, ahora sí, gracias. Perdón. Si ya estuviste en la clase pasada, si podés bajar aquellos que... No, yo no estuve porque respeté el horario que decía ahí, pero bueno, no pasa nada, solamente para que me quede claro. No, ahora después hago el correctivo en las aulas. ¿Sí? Porque yo antes tenía otros cursos, me cambiaron los días, volví a los viernes y bueno, seguí la lógica, 53 primer turno, 54 otro, para que me quede eso así grabado y no está al revés. Perdón. Sí, exacto, es el que está escribiendo ahí, bravo. Y les pido disculpas. Eso es lo que me está. ¿Y qué más? ¿Qué les estamos contando? Lista no tomo, ¿sí? Porque ya me lo hace la máquina directamente, me va bajando el listadito y todas las veces que entraron y salieron durante la clase, así que por ese lado queda ahí conformado. La idea es que la clase sea dinámica, ¿sí? No quiero hacer monólogos, porque la idea es que tienen alguna duda, algún comentario, porque tienen experiencia, porque lo vivieron, le contaron, le dijeron, lo que sea, se aporta al grupo, nos sirve a todos, ¿sí? La idea es que sea bastante participativo, ya que es el último tramo del viernes, sea pum para arriba y nos vayamos ya con los temas bastante comprendidos y entendidos por todos, ¿ok? ¿Qué más de la materia? Bueno, en el aula virtual ya tienen todos los... Fui subiendo los temas, creo que están todos disponibles y con la planificación pueden saber lo que voy haciendo. Yo con el curso anterior y destacar el tema que se va a ver, saber por dónde andamos, no hay problema. Y creo que nada más, por la parte organizacional. No sé si tienen alguna duda. No, funciona así. La parte de promoción. Esta materia, como todas en la carrera, es promocionable. Para eso tienen que sacarse 8 o más en cada uno de los parciales. Solo recuperan un parcial. La promoción no es algo mandatorio, ¿sí? Ya para tener la materia cursada y firmada, 6 es suficiente. Se aprueba con 6. Pero después, con 6 o 7 tienen que rendir el examen final. Y 8 más en ambos parciales les queda promocionada. Más el tema de tener aprobado el plan. ¿Profe? Sí. Una pregunta. Hola. Sí, por favor. Quería preguntar si las clases virtuales quedan grabadas. No.
Yo le quería preguntar, ninguna, o sea, todas las materias, todas las comisiones tienen que ahora sí o sí tener 75% de presencialidad, o sea, de ir allá a campus. Así es. No hay ninguna virtual. Híbrido, es el modelo híbrido. Pero, profe, una consulta. Yo, por ejemplo, tengo martes y jueves, tengo virtual y siempre va a ser virtual. No sé qué materia es, pero las de primer año. Es que hay algunas materias que te dejan, cuando te inscribías te decía si era virtual o presencial. Entonces yo me anoté en una virtual, que es toda virtual, que es álgebra y geometría analítica, pero es la única que me dejó anotarme virtual. Las demás son de presencial y sí que deben ser así, como esta materia quizás que es algunas clases virtuales. Claro, el tema es que para las materias de primer año, sobre todo, que cuando están ingresando a la universidad, porque se detectó también producto de la virtualidad y demás, donde los alumnos se veía que no era relativamente bueno, lo veíamos los profesores en cuanto a la deserción o la baja, por lo menos en materia, por hablarlo nada más, sí, pero fue un comentario con el departamento. Pero a su vez también el tema de la interacción y hacer tanto virtual. Entonces para el primer año lo que se busca es que haya más presencialidad. De por sí esta carrera siempre fue presencial. Obviamente que tuvimos esta situación mundial donde se trató de subsanar con la virtualidad, pero sí se ve que se requiere y es necesario el tema también de las consultas de los alumnos. No por tanto en la parte teórica, que por eso también en la parte, cuando vayamos a lo presencial, también es y tener mayor participación, o sea, hacerlo de otra manera, no que les voy a estar dando, voy a escribir en la pizarra, no van a tomar un PowerPoint que les voy a estar pasando. No es el estilo, precisamente para tener, sí, mayor participación de ustedes en la clase y también la interacción entre ustedes, sobre todo en las materias de los primeros años. Esa fue la directiva de la universidad. Desconozco que la materia esta que eligieron geometría analítica si es de tercero y casi puede ser más virtual. Pero para el primer año. No, perdón, yo también tengo un curso de álgebra y después de como es arquitectura de computadoras, que son 25% presencial, o sea, son más virtual que presencial. Nosotros nos bajaron a esta cátedra 75 presencial, vamos con 75 presencial. Después del cambio, haré los cambios. Profe, de hecho a mí esta cursada me marcaba que era 50% presencial y 50% virtual. No. A mí me bajaron 75 presencial. Claro. Okay. Ahí no puedo decirte nada. Es conozco. No se puede hacer como algún pedido por nosotros, si nosotros le pedimos capaz que si puede ser virtual, si lo pueden, si nos dan el permiso de hacerlo. ¡Qué virgada, por Dios! ¡Qué tipo virgen, boludo! Partiendo la característica. Estos son los libertarios, la nueva era de los pelotudos. ¡Qué tipo idiota que sos! Sí, no al 100% presencial, pero sí se dio la necesidad de incrementar la parte presencial. Yo, mi tema es que estoy un poco lejos. ¡Qué tipo virgen, boludo! Y esta materia virtual. Estoy un poco lejos, yo tengo que venir y me doma el culo, en mi caso lo cursé por el cursorama. Pero ¡qué virgada, como es materia y explicación, sí, bueno, no tampoco le veo tanto sentido. Todo el libertarado que tenía acá. A mí me contestás una palabra y te bajo toda la dictadura en la trompada. Vos plantate de mano la pila que te también oiga lo mismo. No es solamente el dictado per se de la materia. No me tome de pelotudo, soy un hombre grande, yo trato del partido.
Entonces, está también, obviamente, que la primera parte, y hay más temas teóricos, porque también tenemos tanto de organigrama, hay bastante de los temas que consigo es que contestame una, la piña que te pongo te bajo la dentadura. Y eso es mejor hacerlo presencial, para eso van a estar incluidas las clases. Entonces, la idea es esa. Los requisitos de la facultad son los que se pusieron, ¿sí? Tener 75 de presencialidad. Se puede preguntar, te rompe la pelota. Lo que no te puedo garantizar es que bajar la respuesta que vos esperás. Eso es lo único que les puedo bajar. Y los días que tengamos que ir allá, es un forro, ¿no? Sí, entiendo que los bebés les van a estar tomando vista, entonces que no tomen, tendré que pasar la hojita para que ustedes firmen. ¿Y yo podré irme antes de la clase, antes que termine? ¿O me tengo que quedar? Sí. O sea, la idea es tratar de evitar que tengan problemas para poder llegar a su casa. Vuelvo a lo mismo, chicos. No sé qué va a pasar este año con todo. ¿Sí? Arrancamos con una planificación. Si hay casos de fuerza mayor que no se pueda cumplir, no tenemos la opción del virtual. Lo que yo no te puedo decir es, sí, te prendo la máquina y también yo voy a la facultad y creo que ustedes lo escuchan desde casa. Eso no es presencial. Entonces, vayamos, sí, con la planificación. Si después hay cambios, si vos me dices que tenés que ir a las 9 de la noche, pero bueno, que conviene por ahí cambiar al otro curso, porque no vas a estar en ninguna clase presencial. Y vos me decís 10:30, sí, yo más o menos esa hora es la que vamos a estar terminando. No creo que nos demoremos mucho más. La idea es ir cerrando todos los temas que les quede claro. Eso se va a ir viendo. ¿Tú qué ves? Bien. ¿Alguna otra duda? Profe, una consulta. Yo en mi caso curso antes de esa materia discreta y por lo menos hoy fue presencial y no alcancé a llegar porque cortaba a las 18 y esta era 18:15. 18:15, 18:30, ¿no? Pero en ese caso, ¿cómo haríamos cuando sea presencial y la otra materia es virtual? ¿Vos qué sos? 54. Cerró los ojete, pedazo de 24 hasta el primer turno, empieza a 18:30, termina a 20:30. Sí, pero por lo menos no alcanza a llegar a casa porque... No, tranqui. Yo te decía porque hasta ahora acá, no sé, los dos recursos le que puedo yo reclamar algo. me equivoqué al nombrarlo, anoté mal, los datos que me pasaron. Es lo que dije al inicio. ¿Sí? En principio yo tengo este curso mayor. Este curso fue creado, armado, whatever, para alumnos recursantes. ¿Esto qué significa? Son alumnos que cursan no el paquete completo del primer año. Entonces, no debieran tener conflicto, no, porque son recursantes, con la materia anterior. Como veo que no se cumplió con esta condición, que no es recursante, que es ingresante o que también está cursando esta materia, voy a ver cómo reorganizo para hacer las esenciales cuando tengan que considerar la otra materia, que desconozco que días tienen. O sea, eso me estoy enterando ahora con el anterior. Entonces ya me lo conté para el fin de semana. Ver cómo consigo el horario de los otros docentes de discreta para conocer qué días tienen que estar presenciales. Eso obviamente va a generar tarde, un cambio. Yo lo estaré comunicando en la planificación y les estaré avisando. En el caso mío del año pasado, la profe de sistema nos había dicho que los días sí que podíamos ir a la universidad y cursar la materia de la universidad y cursar presencial con sistema. Media hora o otra vez. Eso no fue. ¿A qué te referís? ¿Quedarte en la facultad y ver la edición en la facultad? Sí. Claro, vas a la facultad, cursas virtual discreta y después presencial o al revés. Sí, también. O sea, no, eso es.
válido, obviamente, presencial, es estar ustedes y yo, un curso virtual lo podés tomar en cualquier lugar. Sí, no hay problema. Sí, en ese sentido. Pero, por ese lado, no se preocupen tanto por eso, que la funciona y de como falta motivo. Hay algo que se está acoplando. Sos vos, gracias. Sí, porque le quería hacer una consulta. Yo estoy en la facultad y se me corta un poco porque no es muy buena internet y le quería consultar si toda la bibliografía está en el aula virtual, porque escuché como que se podía buscar en otro lado y no lo llegué a entender muy bien. Sí, lo que yo dije es que la bibliografía la actualizó el día de hoy, subí la bibliografía 2024. Si estaba puesta la de 2023, no creo que estaba cambiada. Lo que yo digo es que ahí se habla del libro de Rodin, edición 13, 14, o de Laudin también. Lo que yo digo es que si ustedes, por ejemplo, se están recursando y tienen el material de Rodin de años anteriores, cambiaron básicamente los ejemplos. Hay algún que otro tema nuevo, entonces pueden usar la versión anterior, no me interesa que compren la nueva, que va a estar en fotocopiadora, tanto en campos como en Medrano, ¿sí? Pueden utilizar lo que tienen, solamente revisen si hay actualización. Si hay algún tema nuevo, eso tómenlos, porque no les va a quedar el material incompleto. Me refería a eso. Si no pueden tener esta bibliografía, los temas que vamos a ver, pueden ir chequeando de otra bibliografía y los pueden estar revisando. Lo que sí tengan en cuenta es que, como el material de referencia es la bibliografía oficial, de alguna manera que está ahí, va a haber temas, obviamente hay definiciones que son iguales en cualquier libro que miren, pero hay temas más actuales, sobre todo lo que tiene que ver con procesos de negocio, que son más actuales y están en esta bibliografía, y eso obviamente entra en más alto. Básicamente ese es el comentario que hago. ¿Sí? Sí, gracias. Bien. No, de nada. Bien, entonces vamos a estar, si no tienen dudas, arrancamos un poco explicándole de qué se trata la materia, como para... me cambió la versión. Alguien levantó la mano. Directamente, una vez que hay silencio y quiero hablar, habla porque por ahí no veo a todos. Sí, quería preguntar, porque yo todavía no estoy en el aula virtual, si tengo que mandar un mail a algún lado. ¿Vos en qué curso tenés? ¿53 o 54? Cada 53. Cada 53. ¿Y no estás en el curso? Tenés que pasar no, igual me pasó con lógica también, que no se me hizo automático. Bueno, mandá un mail a ventanilla y copiame. Bueno, propongo usted. Porque teóricamente ellos son los que te tienen que matricular, no nosotros. Pero para no hacer lío. ¿Tu apellido? Caritera. Bien. Lo que sí, un tema que me olvidé decirle al otro grupo. Si me envían correos, coloquen 1053. 1053, sistema y proceso de negocio, sistema, pero colóquenme cuál es el curso. Tengo 3 cursos, 250 alumnos, no tengo que buscarlo de dónde son. Les pido eso en el título, en el subject del correo, colóquenme por lo menos K1053 y después el título que corresponda, ¿sí? Así me resulta más fácil para organizarme. Perfecto. Bien, ¿otra pregunta? Sí, una consulta, tema, ¿cómo se llama? Lista, tomar listas, ¿se toma listas virtuales? No se toma, ¿cómo sería eso? Sí, en la virtual yo tengo incorporado un API que marca toma los presentes cada vez que se conecta y desconecta. Me va registrando entrada y salida. Si se caen por X motivo, porque anda mal la internet o lo que fuera, se muestra la baja, se vuelven a conectar, un momento del alto, que se plantea por alumno la participación. Déjate romper las pelotas. Y ¿sabes si, o sea,
hay un requisito mínimo, por ejemplo, si al final de la clase se abandona la clase, un requisito de tiempo mínimo, porque estamos en la facultad, no empecemos con eso, porque eso es muy secundario. No. El registro por si un día ocurre una externalidad, la cual uno termina yéndose de la clase, tener conciencia si termina estando presente o por otro lado ser ausente. Tal eso de en esta herramienta virtual me va registrando tus entradas y salidas. Ok, o sea, si por algún motivo externo se abandona, no correría el presente por más lejos que esté del inicio de la clase. Es muy border, es border. Si vos me decís, bueno, se me cortó la luz, como me puede pasar a mí, directamente no puedo dar clase, me vas a mandar un correo diciendo que se me cortó la luz, no pude participar, por ejemplo. Okay. Sí, ahora, si todo el día se te corta la luz y nunca podés participar, ok, tenemos otro problema, diría. Claro. O sea, básicamente, si ocurre una externalidad, para no perder el presente, hay que comunicarse con vos. Mandar un correo en el momento o el día siguiente, no pasa nada. Perfecto. Bueno, muchas gracias. Que puede sucedernos a cualquiera. ¿Sí? Por eso digo que tengo así que la purísima que se permite dar todo va evolucionando y va cambiando, chicos. Así que están. Sí, pero un control tengo que tener, si no estamos en el otro. ¿Ok? Bien, ¿alguna otra duda? No sé. Nada. Bueno, entonces, esta materia, arrancamos. Esta materia tiene dos partes, una como de sistemas y procesos de negocio. Entonces vamos a hablar un poquito ahora de procesos de negocio para entender de qué se trata. Aquellos que ya recursaron, ¿sí? Es básicamente esta primera parte que el resto comprenda. Si quieren aportar info, bienvenido. ¿Sí? Lo que yo siempre comento es que ustedes, la carrera que eligieron es una carrera interdisciplinaria, es decir, van a estar interactuando con diferentes integrantes que pertenecen a distintas organizaciones dentro de la sociedad en la que vivimos, donde ustedes van a colaborar de forma directa o indirecta, ¿sí? Para revisión de lo que sean procesos, de lo que sean automatizaciones de los procesos de la organización. Entonces, ¿qué se necesita primariamente? Es que ustedes tengan una base de, primero, ¿qué es el contexto donde ustedes van a desarrollar sus actividades? Eso que son las organizaciones. Obviamente que vamos a ver la diferencia entre organización y empresa. Pero una organización, aquellos que trabajen, acá no pregunté cuándo trabajan, ¿sí? No sé, hay muchos que trabajan en la mayoría, así apuntan durante la clase. Yo sí, yo trabajo. Yo por mi parte sí. Yo también. Sí. Yo también. Excelente, ya tenemos un lindo grupito. ¿Para qué? Para que aporten. ¿Sí? Comentarios de lo que vemos en clase, sobre todo para aquellos que todavía no tienen tanta experiencia, vean que los temas que vemos acá se ven, existen en las organizaciones. Aquellos que van teniendo experiencia y que van pasando de una empresa a otra, se habrán dado cuenta o habrán percibido que el formato, el diseño de las organizaciones son similares. Hay una línea gerencial y después hay distintos sectores, hay departamentos, que en una se puede llamar sector, en otra se llama gerencia, y hacen en la empresa A y en la empresa B y hacen exactamente lo mismo. Eso es cómo se organiza, cómo se estructura, cómo se denomina la estructura de la organización. Después, por otro lado, entender por qué están armados de esa manera y no otra. Y así, dos empresas, una funciona mejor que otra. Porque además de tener esa estructura tan formal, tan delimitada, con determinados objetivos, estamos todos nosotros, los integrantes, los empleados, donde aportamos todo nuestro bagaje cultural, nuestras características, y formamos la cultura de la empresa. Entonces también es entender por qué las empresas a veces tienen buen o mal desempeño organizacional, producto también de el conjunto de individuos que la integran. Y sumado a eso, en el sentido de que es una empresa linda, cómoda para trabajar, el famoso buen ambiente de trabajo, que está dentro
de las mejores empresas para trabajar, reconocimiento, que suele suceder, se comunican en los periódicos. Y después también entender por qué en todos los sectores se necesita de un gerente o de un jefe. Y por qué hoy en día consideramos que un jefe tiene que también tener rol de liderazgo. Entonces ese tipo de cosas nos permiten, por un lado, si nosotros estamos del lado de jefe o si estamos del lado de subordinado, entender por qué tenemos que establecer objetivos, por qué hay que tener evaluaciones periódicas, por qué necesitamos el coaching de solicitar info de cómo venimos desempeñándonos, qué se espera, cuáles son nuestros objetivos, cómo nos pueden ayudar a tener los crecimientos verticales y horizontales de la organización. Eso por un lado para entender por qué el gerente hace esas actividades o esas funciones. ¿Qué nos sirve para nosotros en la carrera que elegimos? Porque nosotros vamos a interactuar con los jefes, con los subordinados, con nuestros pares, laterales, superiores, inferiores. Entonces tenemos que entender cómo es el manejo de la comunicación y las capacidades de las características de mando, de la cadena de mando que existen en las empresas. Justamente ¿para qué? Para entender, ¿sí?, porque en algunos casos es muy lineal, tipo el ejército, donde están bien delimitadas las categorías, y en otros, como son por lo general las empresas privadas, donde es mucho más, sobre todo las modernas, las nuevas, son mucho más descontracturadas, no tienen tanto formalismo para poder... me llegó una alerta ahora. Esto es un tema, chicos. Traten todos de poder ingresar con... para añadir... de ingresar con su correo de la universidad, porque si entran con correos personales y yo no me doy cuenta en el momento para admitirlos, después pueden no ingresar a la clase, porque yo ya los pierdo. Así que traten en lo posible, aquel que tenga problemas con sus correos, por así tratar de regularizarlo lo antes posible. Espero que haya podido entrar a ver si... Bien, entonces nosotros como ingenieros en sistemas vamos a estar en este tipo de organizaciones trabajando internamente como empleados de esa organización o como consultores asesorando a esa organización. Entonces, de alguna manera necesitamos saber cómo es la estructura. Entonces, la idea que a mí me gusta es que al final de la clase, en algún momento cuando están trabajando, recuerden estos temas y les empiecen a dar la ficha y comprender por qué la empresa se estructura de esa manera y son todas iguales, por lo cual no son temas nuevos, sino que son temas que ya existen. Lo único que estamos haciendo acá es unirlo y verlo cómo eso se aplica a la realidad. A mí me gusta dar muchos ejemplos y si ustedes tienen también es bienvenido. Y obviamente lo que estamos agregando producto de las nuevas características en las organizaciones es que ya no son como antes tan silos cada uno de los sectores, sino que se trabaja de una forma cross, ¿no?, cruzando o intercambiando con todos los sectores, examinar información en forma automatizada. Entonces empezamos a trabajar con herramientas que se utilizan en un proceso de negocio que le cruza a toda la organización, donde pueden ser los balance scorecard, el producto SAP, por tiene otro nombre, los ERP, ¿sí?, que justamente lo que me permite es como tener, yo digo, me gusta decir como un satélite con un montón de ramificaciones donde cada uno de los sectores pueda consultar información y retroalimentar y agregar valor en los distintos sectores de la organización, y la información entra y sale desde una misma plataforma, no tener N sistemas en distintas plataformas donde tenemos que estar generando interfaces y hacer enroque para obtener la información. Entonces, esas nuevas herramientas, si ya no requiere tanto de la programación convencional que estamos acostumbrados, sino de análisis de una persona que conozca el sistema, que esté familiarizado con eso, para poder establecer las consultas o establecer, armar los queries, programar los queries para que los usuarios finales puedan
obtener la información lo más rica posible, y por el otro lado también, ¿sí?, hacer un buen uso, optimizar el uso de todos estos recursos. Entonces se agregan, sí, un poco el entender cómo vamos a trabajar y cómo le vamos a estar aplicando temas de controles y temas de seguridad. Ahí me meto bastante, o sea, bastante dentro de lo que se puede con la materia para tratar todos los temas, y que les sirve no solo para la materia, sino para su día a día. Entonces, eso es la primera parte, entender cómo estructuramos, cómo armamos la organización. Y después, por el otro lado, que es en la segunda parte del cuatrimestre, ya nos metí acá en esta primera parte, sí vamos a ver la parte del organigrama, entender cómo se arma, por qué se necesita el organigrama, entenderlo y ver dónde podemos detectar problemas o deficiencias en una organización que puede ser mejorado, sí, a partir del organigrama. La segunda parte, lo que vamos a estar teniendo es justamente, yo la llamo que es un poco más práctico, y uno de los compañeros me mencionó que como vemos el proceso de negocio, si bien tenemos estas herramientas automatizadas, existen en todas las organizaciones procesos que son los que le dan vida a la organización, que le dan la razón de ser a la misma. Entonces, ¿qué necesitamos? Necesitamos conocer cuáles son esos procesos, cuál es el input y cuál es la salida, o sea, qué información ingresa y egresa a ese proceso, quién es su proveedor, quién es su receptor, qué documentación se maneja, cuál es el flujo, detectando cuál es los controles que tenemos que tener en cuenta, ya sea antes, durante y post de las etapas de ese proceso, con el objetivo de evitar fraudes, de evitar deficiencias, demoras o procesos incompletos, procesos incorrectos, u optimización de esos procesos, cuando se habla de reingeniería de procesos. Es tratar de evaluar que por ahí hay casos que se están haciendo ahora que ya no tienen sentido, controles o evaluaciones, porque ya están siendo reemplazadas o realizadas de otra manera. Entonces estamos creando duplicación innecesaria del proceso. Bien, y por el otro lado, también lo que podemos tener, que puede llegar a suceder, es que también vamos a estar, una vez que entendamos esos procesos de negocio, que no es más ni menos que hacer los cursogramas, poder interpretarlos, saber leer los cursogramas y cómo los diferenciamos. ¿Qué vamos a ver? Vamos a ver 5 procesos de negocio. Son los únicos de las yo lo llamo satélite también. ¿Por qué? Porque yo tengo los procesos básicos de una empresa de compra, producción, venta. Ahora, cuando vendo, tengo que cobrar. Cuando compro, tengo que pagar. Entonces, esos 5 circuitos sí están relacionados, ¿sí?, entre sí para dar funcionamiento a la organización. Sin embargo, tengo otro tipo de interacciones o grupos que van a estar trabajando en forma indirecta. La mayoría de estos procesos, ¿qué elementos en común tienen? A los empleados. En cada uno de estos sectores vamos a encontrar personal que va a estar ejecutando distintas acciones. También voy a encontrar que para cada uno de ellos hay que hacer determinada contabilidad, está la parte financiera. Entonces vamos a tener la parte financiera. También puedo tener problemas legales con respecto a determinadas quejas que puede tener un cliente o con un proveedor o con, dentro del mismo personal. Después, por otro lado, voy a necesitar a esos empleados pagarle el sueldo. Si dentro del pago hay un caso particular del pago de haberes, porque no está en el área de pago, sino en el área de recursos humanos, entenderlo por qué. Una vez que entendemos esos procesos, también la parte de desarrollo de sistemas, en caso que corresponda, vamos a ver que existe una metodología para poder desarrollar. En paralelo aparecen otros temas que están indirectamente relacionados, como puede ser cuando hacemos la metodología y en la primera parte que evaluamos las actividades del gerente, uno de los procesos que se tiene es la toma de decisiones. Cuando se toman las decisiones en las organizaciones, que lo hacemos, chicos, hay temas que
los manejamos en nuestro día a día nosotros con nosotros mismos. O sea, si yo me tomo yo como empresa, ejecuto un montón de estas acciones. Lo que vamos a poner ahora es nombre. Entonces vamos a ver que existen, ¿sí?, ciertas formas de razonar o de trabajarlo que podemos decir que es un pensamiento lineal o un pensamiento sistémico. Y después hay otro tema que ya es bastante, para hoy en día está bastante conocido, que va a ser relativamente sencillo, que es todo el manejo de cloud computing, entender cada uno de los conceptos. Si bien eso ya también fue evolucionando. Si ya cloud computing hace un par de años era novedad, hoy en día ya todos estamos trabajando o haciendo uso de la nube pública o privada de forma distinta, con lo cual es un repaso de temas que ustedes ya seguramente la mayoría conocen. Y creo que no me olvido de ningún otro punto, y si me olvido va a estar incluido en el programa, así que tranquilo que lo vamos a estar viendo, pero la idea que es esta primera parte, entender qué es una empresa, una organización. Y después le vamos a estar agregando ya unos más para prepararlos a ustedes para la segunda parte, que también tenemos una materia de próximo. ¿Está? Eso es todo lo que vamos a ver acá. La idea también, como les digo, es que hagan aporte, ¿sí? Que podamos ir nutriéndonos con ejemplos, que eso les va a quedar más grabado para ya, sobre todo la primera parte que es teórica. Como bien dijo su compañero, sí, hay mucha parte teórica. Acá lo que yo les recomiendo, sugiero, recomendar es mi fuerte, sugiero es que vayan leyendo los temas, no dejen para, porque ustedes van a ver que yo hablo de definiciones o conceptos, son muy coloquiales, sencillos, no es nada complejo ni que ustedes nunca hayan escuchado. El tema es que si lo tienen que estudiar, si lo quieren hacer el fin de semana previo al examen, si no están familiarizados con la terminología, es mucha información y se van a asustar para poder llegar al examen. Asustar en el sentido que es mucho volumen. Entonces, mi sugerencia, por lo menos, vayan llevándola dentro de lo posible al día a nivel lectura, comprensión, resumen, etc. ¿Sí? Porque si no, a los que estudiamos esta carrera nos gustan más los números, la parte práctica, los ejercicios. Entonces, leer mucho texto no es lo que más nos agrada, y después cuando tenemos que rendir no llegamos y da pena el que decir, uy, si me hubiera dedicado un poquito más, si hubiera estudiado un poquito más, lo pasado pisado, ¿sí? Entonces es mi sugerencia. Después obviamente cada uno tiene su forma de estudiar, de trabajar, necesidades, etcétera, y lo hará a su manera, pero ya les aclaro que el primer cuatrimestre es bastante teoría, bastante técnica. Si no hay dudas con respecto al objetivo de la materia, no sé si alguien tenía una percepción distinta o quiere aportar algo, ya arrancamos con las primeras definiciones, ¿ok? ¿Nada? Bien. Entonces, voy a dejar de compartir, de apagar mi cámara, por temas a ver que no se nos corte nada, y voy a compartir la pizarra para empezar a trabajar. Acá ahora, como ya pierdo visibilidad, si alguien levanta la mano, escriben algo en el chat, porque me avisa. Sí, ahí vemos el Meet, profe. Bien, con apenas. Ahí creo que están viendo todo. Bien. Lo primero que vamos a avanzar es con la definición, ¿sí?, de qué es una organización. Como va a tener una introducción, ¿sí?, así ya la clase que viene arrancamos con el próximo tema de escuelas clásicas, de definición de geometría. Entonces, primero lo que vamos a ver es qué es una organización. ¿Sí? Lo que yo les puedo ya adelantar que una organización está considerada un sistema. Entonces pregunto, ¿qué es un sistema? Un conjunto de elementos organizados de determinada manera. Bien.
que trabajan entre sí, cumplen un objetivo. Dijeron organizados, trabajan entre sí. ¿Y qué más? Y cumplen un objetivo o una serie de objetivos. 684. Bien, ya prácticamente dieron la definición de sistemas y conjunto de elementos. En vez que trabajan entre sí, es interrelacionado. Palabras casi lo mismo, trabajar con esta connotación. Desde conjunto de elementos interrelacionados con un objetivo en común, ¿sí? O con un fin común. Acá, cuando hablamos de sistema, conjunto de elementos, esos elementos en una organización, ¿quiénes son? Esta es la definición. Las personas. Las personas. ¿Qué más? El hardware, la oficina, todo lo que... Diferentes sectores. Cuando hablamos de actores, en general son personas. Ahí va bien el hardware, pero todos esos elementos, el mobiliario, ¿sí? Las computadoras, los papeles, las fotocopiadoras, los teléfonos, todo eso son que recursos, bienes. Recursos, dijeron bienes, ¿qué más dijeron? Servicios. ¿Sí? En general, todos los bienes y servicios los podemos considerar recursos. Entonces decimos que es un conjunto de recursos, de personas, recursos humanos y otros recursos, donde tenemos todos los bienes materiales, interrelacionados entre sí con un objetivo en común. Porque es importante la palabra común. Ahora bien, eso es lo que decimos definición de organización. Ejemplos de organizaciones que podemos encontrar, tenemos dos grandes tipos. Por un lado tenemos aquellas organizaciones que son sin fines de lucro y con fines de lucro. ¿Sí? ¿Profe? Sí. Le quería hacer una consulta antes de que siga. Yo que soy recursante, yo tengo todo en un cuadernillo resumido y tengo todas las definiciones de todos los temas que vi. Los temas no cambiaron, ¿no? No sé, ¿se sacó algo o se agregó algo? El programa no cambió. Puede hacerlo. No sé cuál es. Esa pregunta pelotuda, boludo. Sí. ¿Cómo se ve que sos un libervirgo tarado? Sí, señor. Si querés aportar más info, bienvenido. Igual revisar la bibliografía, no sé en qué año la cursaste. Sí, el año pasado. Bien, sí, en línea general no cambió. Creo que se agregaron el capítulo de la 1, pero es más de... y sacaron de Robin. Así que ahí chequean la bibliografía de su. Bien, organización sin fines de lucro. ¿Qué ejemplos podemos tener? Acá es donde encontramos la diferencia entre lo que es lo que comúnmente decimos organización y empresa. ¿Sí? Si bien organización es un todo, sin fines de lucro es una organización per se, tal cual la definición que vimos acá. Ahora, si yo le agrego con un fin común y lucrar por ello, ¿sí? Estoy hablando del concepto de empresa. Es decir, una empresa es un subconjunto de organización. ¿Por qué aclaro esto? Y trato de utilizar durante todo el curso la palabra organización, justamente para que no piensen que todos los temas que vemos de cómo se estructura formalmente una organización es solamente para el segmento de empresa. Vale para todo, para cualquier organización, conjunto de individuos y recursos interrelacionados para cumplir o para obtener un objetivo común. Después le agregamos la parte de lucro, ¿ok? Entonces eso siempre recuérdenlo. Entonces ahora, una vez que entendemos esta gran definición, lo que podemos es empezar a clasificar la organización de acuerdo a diferentes criterios.
¿sí? Esos criterios que podemos tener, por ejemplo, pueden ser en función de los diferentes eslabones de la producción. ¿Qué quiero? Este es el primero que lo doy como definición general, porque entonces nos surge, donde decimos, ok, el eslabón productivo es desde el momento que tenemos materia prima y llegamos al proceso de la elaboración para su posterior distribución y venta. ¿Sí? Entonces, cada uno de estas instancias son distintos niveles o eslabones de esta cadena de producción, donde la primera que encontramos es la parte de agricultura y ganadería, la parte agropecuaria, donde básicamente lo que hacemos es revisar todas aquellas organizaciones que extraen la materia prima de lo que llega tanto del suelo como la parte ganadera, lo que es cultivo y ganadería, agricultura y ganadería. Entonces ese es el primer eslabón. El segundo eslabón ya son aquellos que se dedican a la parte de la producción, la transformación de materia prima en producto terminado. Finalmente, ¿qué tenemos que pasar? Tenemos que pasar por toda la parte de la distribución, de llevar ese producto terminado, ya sea a las grandes tiendas de almacenamiento, a los grandes almacenes, o llevarlos a los grandes centros de distribución para que luego hacen la distribución mayorista, la minorista, y que llegue al almacén, al supermercado que tengas próximo a tu domicilio o en cualquier lugar. Entonces son diferentes instancias, del nivel 1 a nivel 4. Hay organizaciones que tienen bajo su responsabilidad o bajo su liderazgo todas las instancias, desde tener la materia prima, producirla, distribuirla y venderla en su propia organización. Otras solamente se dedican a la parte de cultivo y ganadería, otras se dedican a la parte de elaboración, otras a la parte de distribución y otras, como vamos a ver, los supermercados, ¿sí? En línea general, los almacenes, donde podemos encontrar la parte de... ¿Sí? Acá un tema que surgió en el curso anterior. 4, 5. Sí, preguntaron si una empresa podía tener todo. Acabo de decir sí. Lo que hay que tener en cuenta es que a veces aparece el concepto de terciarización. Cuando hablamos de terciarización tenemos conceptos que si hablamos de terciarización, que decimos, ok, yo transfiero el trabajo a otro grupo, ¿sí? Pero el gerenciamiento lo sigo teniendo bajo mi responsabilidad. Ahí hablamos llanamente de una terciarización. Tengo delegado la parte operativa, el trabajo, ¿sí? Otras veces es, ok, yo tengo que resolver esta actividad, contrato a un tercero y le digo, te doy toda esta materia prima, en 3 meses me das producto terminado. Yo no lo gerencio, se encarga del gerenciamiento ese mismo tercero que yo contraté. Ahí lo que tengo es lo que conocemos como outsourcing. Si bien la jerga es indistinto, que outsourcing es una terciarización, la diferencia estriba en ese punto. ¿Quién gerencia? Si está bajo gerenciamiento de la organización, es una terciarización. Nosotros internas acá en Argentina lo conocemos como la terciarización. Es decir, aquellos que trabajan y son empleados en relación de dependencia de la organización en la que trabajan, o la organización contrató una consultora, esa consultora los seleccionó a ustedes y ustedes van a la organización, cumplen una tarea, el jefe de esa organización, el jefe que pertenece a esa organización, y les da la actividad que tienen que desarrollar, les dio los accesos a los sistemas, etcétera,
pero el gerente de la organización es su jefe, su manager. Ahí es una terciarización. Ahora, si ustedes trabajan en una consultora, van a la empresa porque tienen que, a la organización, porque tienen que trabajar ahí por las características del producto, que realiza, pero el que les va bajando las asignaciones de tareas, etcétera, es la consultora. Quiere decir que esa organización hizo un outsourcing con esta consultora. ¿Entienden la diferencia? ¿Les queda más o menos claro? Eso es informativo, ¿sí? Pero me interesa que les haya quedado claro. ¿Sí o no? Sí, claro. Bien. Así como tenemos estos eslabones, podemos clasificar a la organización si se dedica a la parte de agropecuaria, si se dedica a la parte de producción, y en distintas instancias o eslabones. Otro tipo, ¿cómo podemos clasificar a las organizaciones según diferentes formas, ¿no? ¿Cuál otra se les ocurre? ¿Cómo podemos clasificar a las organizaciones? Nacionales, internacionales. Bien. Por su geografía, sí, básicamente. 193. ¿Sí? Donde las nacionales son las que están dentro de la frontera de los países. Internacionales barra multinacionales hacen cross, van más allá de las fronteras de los países. Ahora bien, diferencia entre internacional y multi, la internacional, ya eso también está saliendo hoy ya, ¿no? Pero hay organizaciones internacionales donde tienen una casa matriz, que en la casa matriz se realiza o se establecen todas las estrategias para todas las subsidiarias que están distribuidas en el mundo. Y el capital está en esa casa matriz. Mientras que las multinacionales suelen tener el capital distribuido, o sea, en cada uno de los países hay, el capital está aportado por la organización del país, pero a su vez también tienen independencia en el establecimiento de las estrategias. Siguen el lineamiento general, pero después manejan sus propias estrategias. Consulta, profe. Sí. No sé si lo dijiste o no lo entendí. Lo que si es nacional o internacional es cuando es de, ¿cómo se dice? Una empresa es nacional, ponele, si es de origen es de acá, Argentina. Bueno, buen punto. Todo eso fue evolucionando. Cuando hablamos de la distribución geográfica es donde está su radio de acción. Si solamente está en el país, decimos que es nacional. Porque estar en nacional me refiero regional, local, provincial, ¿sí? Zona norte, zona sur, AMBA, CABA, por ejemplo en Argentina, Patagónica, el NOA, Mesopotamia, ¿sí? Que ejerce sus actividades dentro de las fronteras del país, cualquier país, ¿no? Eso es nacional, pero eso sí. Yo le iba a decir que yo acá tengo como interno, que es lo que estaba diciendo recién, que sería nacional, y después tengo externo, y dentro del externo importaciones y exportaciones. Claro, bueno, por eso le dije a buen punto. Yo acá lo estoy viendo desde la línea general, ¿no? Desde la línea geográfica donde interactúa. Si se desenvuelve, si la empresa tiene distribuido sus servicios, productos en distintos países, hablo de empresas internacionales, donde hay una casa matriz que imparte directiva a toda la organización. Después está, eso es con respecto a la geografía donde ejerce su operatoria. Ahora bien, cuando hablamos de importación y exportación, ahí ya también eso tiene que ver a
cómo comercializa sus productos. No sé. Sí, pero discúlpame, pero ahí eso también, como siempre les dije, eso Sí, pues evolucionó, necesito porque hoy en día, con la posibilidad que tenemos de globalización y los dispositivos y herramientas con las que contamos, ya el concepto de nacional, internacional, geografía perdió valor. Ahora está más relacionado a esto de importar y exportar, de acuerdo a las regulaciones de cada uno de los países. ¿Por qué? Porque si yo me meto por internet y quiero comprar un producto, yo difícilmente, algo que sea algo muy particular, muy conocido, yo compro, pero yo no sé si esa empresa está en el país o en otro país. Yo lo compro y me lo traen. Va a depender de las regulaciones. Entonces ahí hablamos ya de interno, externo o importación y exportación. ¿Sí? Sí, no sé quién iba a decir algo. Sí, yo creo que tengo solamente una duda que me quedó de la anterior. Entonces, multinacional sería una subdivisión de las organizaciones internacionales. En parte sí. Sí. Entonces, porque internacional no es lo mismo que multinacional, básicamente. Claro, porque la internacional, justamente la característica que tiene es que hay una casa matriz que marca los lineamientos, establece, ¿sí?, la estrategia de todo, de todas las subsidiarias, de todas las sucursales distribuidas en el mundo. La multinacional suele tener, la empresa les da la marca, ¿sí?, les da las pautas, les da los entrenamientos, pero después, ¿sí?, en cada uno de los países pueden tener rangos distintivos donde cada uno tiene como descentralizado, groseramente tiene descentralizada la estrategia. Claro, como que cada país puede tener su sistema de organización con diferentes... Sí, papá. Claro. Diferentes formas. Bueno. Claro, pero eso, si querés, hoy en día lo tenemos con el concepto de franquicia. Claro, como, bueno... Sí. Donde vos la franquicia, ¿qué te ofrece? Te da el layout, la marca, cuando vos querés tener una franquicia de un producto, de una marca, te dan requisitos mínimos que tenés que cumplir con el local, el tamaño, la ubicación, cómo poner las marquesinas, todo lo que es la parte institucional, y dependiendo de qué tipo de franquicia, que ahí ya tanto no domino, ¿sí?, podés tener franquicias donde vos perteneces al grupo. ¿Esto qué significa? Groseramente, y hablo por ropa porque me ha pasado, nada más que por eso, por experiencia, la estoy aprendiéndolo, donde compré un producto en una marca X, o me lo regalaron, no me acuerdo, por lo quise cambiar, y cuando fui a cambiarlo me dicen, no, pero esto no es de nosotros, decía la marca. Dice, no, pero este negocio no es como del grupo general, sino que es, no sé, no decirte revendedor, pero sí de productos que son atemporales, productos que no son de ahora, de la estación que estamos manejando 2024, como que compra o le dan todos los productos del año 2023 que no se vendieron en los locales del grupo principal. Una cosa así era, creo que era una camisa, algo que quería cambiar, y no pude, tuve que volver a ese local y cambiarlo por algo que había ahí, no lo podía cambiar en esa misma marca, por ejemplo, en otros lugares. Entonces ahí me explicaron un poco cómo es cómo es esto. Yo digo que es el tipo de franquicia que adquirís. Entonces, si yo lo tomo de esa manera, es esta forma internacional y multi. Ok, yo te doy la marca, te doy mis productos, pero estás por fuera de toda mi cadena. Sos mi representante, no sos la empresa per se, groseramente, para que se hagan una idea. ¿Sí? Pero, pero justamente todo esto está cambiando, porque ya el tema de puedo tener la casa matriz en un país, pero produzco en otro porque me conviene por la parte
impositiva, estratégica por puertos, por economía de transporte, de traslado, por distribución, por cadena de distribución, por todo, etcétera. Entonces ahí ya nos vamos, no es nacional, no es internacional, es cross, es el mundial. Pero bueno, vamos cambiando, ¿sí? Bien, ¿qué más? ¿Qué otro estilo? ¿Cómo la podemos clasificar también? ¿Por tamaño? Bien, por tamaño, nosotros podemos, comúnmente que hablábamos, grandes y pymes, ¿sí? Grandes y pequeñas y medianas empresas. También, eso hace muchos años se medían solamente por el total de empleados que había en las organizaciones. Hoy en día eso se modificó. ¿Por qué? ¿Alguien trabaja en empresas automotrices o alimenticias o de productos masivos? Por la automatización. Exacto. Entonces, ¿qué pasa? Hay empresas que siempre eran de tener en la zona, digamos, en el sector de fabricación, alto volumen de personal, justamente porque todo se hacía manualmente. Con el correr del tiempo se empieza a automatizar, empiezan a invertir en robótica. Al invertir en robótica, ¿qué pasa con el personal? Disminuye exageradamente. Que la empresa deja de ser pequeña, deja de ser grande porque ya no tiene 5.000, 10.000 empleados. No, tiene alto volumen ahora en inversiones. Entonces ahí se empieza a compensar. Entonces ya no es lo mismo hablar de una empresa grande que se dedica a la fabricación de autos que a la que se dedica a la fabricación de productos masivos, electrodomésticos o alimentarios. ¿Por qué? Porque la problemática es distinta. Quizás el costo, la inversión que hacen para fabricar un auto y la venta del auto, o sea, la facturación que tienen, no es conmensurable con la inversión que tiene una empresa alimenticia y el volumen de ventas de los productos de alimentos. Entonces, ya no las puedo comparar, entonces tengo que empezar a comparar por rubro. ¿Qué elemento? ¿Cuánto hay de inversión? ¿Cuántas personas trabajan en una organización? ¿Cuál es su nivel de facturación por rubro? Entonces ya también tengo grandes y pymes. Una empresa grande del rubro automotriz quizás es una empresa pequeña, exagerando, el viernes, pequeña en la industria alimentaria o viceversa. ¿Por qué? Porque los parámetros que se tienen, las ponderaciones que se trabajan son distintas. Cada uno tiene un promedio de inversión, de facturación y de personal. Sumado que muchas empresas terciarizan, eso también te modifican los valores. Entonces ya el concepto de grandes y pymes ya no es tan tangible como antes, tan directo, sino que ahora es más proporcional y está más adecuado a las características de la organización. Sumado que una empresa no la miramos por un único punto, en qué eslabón productivo, dónde está ubicada geográficamente, y por su tamaño. Se engloban todos estos conceptos y algunos otros que todavía faltan describir, que podemos ir sacándolo. Entonces es justamente para también dimensionar esto a nosotros, el sistema, ¿de qué nos sirve? Bueno, lo van a ver, quizás ya lo vieron, o en arquitectura, o aquellos que trabajan, o los que están viendo algoritmos. Uno de los temas que se tiene que ver cuando uno está haciendo una ingeniería de proceso o tratando de automatizar, uno de los tipos que tiene que ver es el sistema que se va a utilizar, ¿sí? ¿Dónde se va a implementar? ¿Cuál es la infraestructura mínima necesaria para que el aplicativo funcione correctamente? Esta plataforma tecnológica, esta infraestructura, tiene que estar acorde con el grado de crecimiento que va a tener el aplicativo. El aplicativo no va a crecer en tamaño, lo que va a crecer en tamaño son los datos, la concurrencia de procesos que se van a estar ejecutando en el mismo momento,
la cantidad de usuarios que van a acceder en determinados momentos. Eso es lo que me va a mí determinar cuál es la infraestructura que necesito. Entonces, si una empresa grande quiere automatizar y quiere utilizar una desktop como servidor para tener el sistema que van a acceder todos sus empleados en forma constante, y seguramente va a colapsar. Entonces, no es que ustedes van a medir eso, simplemente es tener un paneo, si lo que se está pidiendo es razonable para esa estructura de organización. ¿Qué infraestructura van a necesitar? ¿Qué tipo de aplicación? Porque quizás ellos piensan con una herramienta de escritorio solucionan y manejan una empresa, una organización considerada grande, y seguramente te va a faltar un poquito, porque van a quedar muchas cosas incompletas, porque vas a necesitar tener otra infraestructura, tener otra calidad de software y así sucesivamente. Es básicamente para que ustedes comprendan cómo se ven las organizaciones, porque quizás uno está acostumbrado y trabaja en un determinado segmento y desconoces todo el resto, ¿sí? Bien, yo creo que Profe, es pymes y la primera categoría... Grande, grande. Escribir con abreviación. Bien. Entonces hoy en día no, una pyme no es por el tamaño ya, una empresa no es grande, solo por tamaño, hay más factores. Tenés otros criterios, claro, tenés. Es toda una fórmula que se pondera, ¿sí? De acuerdo al rubro, vos tenés que conocer de la empresa total de personal activo que hay en la organización, su valor de su total de inversiones, su total de facturación, y obviamente eso lo vas a dividir contra el promedio que hay para ese rubro de total de empleados más el total de una división, más el total del promedio de inversiones barra facturación o facturación. Entonces, lo que tiene la empresa dividido esos valores te va a dar un valor, te va a quedar un número neutro. Ese número neutro lo validas en una tabla que existía en su momento en el INDEC, y en función de esa tabla te dice si está dentro de tal valor, entre un 10 y un 15, entre un 15,1 y 25, grande, pequeño, mediana. La verdad que... Y una pyme solo entraría en lo que sería chica, porque dijiste grande, pequeña y mediana. Mediana ya sería tirando para el lado de una empresa grande o para el lado de una pyme. Sí, pyme es pequeña y mediana. Ah, ok, está bien. Es la abreviatura de pequeña y mediana. ¿Por qué? Porque justamente las grandes no se comparaban con las medianas, como siempre, ¿no? Ese concepto. Es importante que ustedes conozcan que ahora varió, que no es solamente por total de empleados, sino que se hace mucho foco en las inversiones. ¿Cuánto destina la empresa para las inversiones? Y ahora lo que se está agregando también es investigación y desarrollo. Cuánto la empresa invierte en investigación y desarrollo. Desarrollo no necesariamente de sistemas, de programas, de computación, simplemente desarrollo de nuevos productos, de mejora considerando la sustentabilidad, el ecosistema, la parte ambiental, digamos, todos esos son valores plus que hacen que la empresa pueda variar el concepto de tamaño, porque eso también le suele impactar en otros elementos como puede ser paraíso para la importación, para la exportación, para el préstamo, para la parte impositiva. Yo esta parte ahí no la conozco, ¿sí? Pero sé que tienen esas diferencias. Entonces, la parte de investigación y desarrollo está siendo contemplada también. Bien, ¿qué más? ¿Qué otra forma de... Según el rubro, si es algo de necesidad o de commodity. Bien. Bienes o servicios. ¿Listo?
¿Te referías a eso o yo Sí, o sea, el objeto de la empresa. Bien, lo que dicho, creo que no entra referencia así para comentarlo. Bien, ¿qué más? La estructura formal o la formal, ¿no? Pero otro curso surgió lo mismo. ¿A qué se refieren? Porque después el alumno lo comentó la relación con la forma. Por eso también es la segunda vez que implementar también respecto alguna estructura relacionada en normas y reglamentos, eso es la parte formal. En la parte informal sería más a relaciones entre el personal, las personas. Para mí, formal y informal se está equivocando con los tipos de organización. Eso también lo mencionaron, ¿no? También hablaron de descentralización. Esta parte formal y informal es algo que tiene que ver con el próximo producto, lo que vamos a ver en un par de capítulos con la estructura formal, que tiene que ver en líneas generales cómo arranca la empresa, cómo arranca la organización. ¿Sí? Ahí tenemos, yo le llamo modelo tradicional y modelo nuevo. Ejemplo simple. ¿Por qué? Porque hay organizaciones donde establecen qué quieren hacer, cuál es el objetivo objetivo y primero arman la estructura. ¿Sí? Lo que significa es que voy a tener esta organización. Voy a tener un gerente, voy a tener la gerencia de compras, de pago, y para cada una le voy armando qué procesos se tienen que cumplir y cómo quiero que los haga. Procesos y procedimientos. Una vez que tengo la estructura conformada, como decimos, cada una de las cajitas del organigrama con nombres y apellidos, arranca la empresa. Pero yo ya tengo toda la estructura formal, que es el organigrama, manuales de procedimientos, manuales de procedimientos, la parte de la auditoría. Eso es formal. Y antiguamente eran las empresas como avanzadas. ¿Sí? Después se empezó a modernizar producto de qué? De empresas donde surgen los conceptos que quieren la cabeza de un emprendedor. El emprendedor busca el producto o el servicio que quiere ofrecer. Trabaja sobre eso, lo lanza. Una vez que lo lanza, ahí empieza a ver, a partir del crecimiento, qué necesidades necesita o qué necesidades surgen para poder seguir creciendo. Y ahí es donde empieza a formalizar la estructura, le empieza a dar entidad a cada uno de los participantes que tiene en este emprendimiento. Y empieza a delinear cómo es la estructura, empieza por necesidad para tener más clientes, para organizarse mejor, ya como va creciendo necesita delegar, entonces empieza a trabajar en la formalización, armarse de la estructura, hacer algo informal, lo básico, y por ahí tampoco amigos, por eso lo estamos llamando emprendedorismo, ¿no? A medida que van creciendo se dan cuenta, y así es como arrancaron, por lo menos lo que yo siempre leí de todas las figuras, donde arrancaron, lo que hicieron mucho fue con el producto, lanzan el producto, obtienen padrinos, sponsors, para ese producto, para imponer ese producto, no para que crezca. Pero no le dan tanta bolilla a la estructura de cómo tiene que armar la organización. Ya una vez que el producto está establecido, ya está reconocido, ahí empiezan a trabajar en tener el área de compras, el área de seguridad, el área de desarrollo, el área de infraestructura, el área legal. No es que anden abogados
no es que no tenía nadie de recursos humanos, pero el de recursos humanos también hacía la parte de finanzas y también hacía la parte de investigación y de marketing, ¿no? Entonces tienen que empezar a delegar, empezar a estructurarse, a formalizarse. Eso es lo que yo entiendo a lo que ustedes apuntan con formal e informal. Lo que pasa es que las últimas empresas o los famosos unicornios arrancaron en cierta manera, ¿sí?, con estructuras informales. Después se fueron armando organizaciones como cualquier otra, ¿sí?, que también es un cambio de tendencia. Profe, ¿te pasa una consulta? Sí. No sé si apuntaban, disculpame, lo mencionó que apuntaba todo lo que relaciona con la parte de la estructura. No es una clasificación, como es algo nuevo de cómo nace una organización, ¿sí? Lo mencionamos bien, estos aportes vienen bien también para ustedes comprender que si entran en una empresa, yo les digo pymes porque son las más conocidas, pero puede pasar en cualquier organización, ¿sí? Bueno, son estilos, ¿sí? Bueno. Entonces, profe, formal e informal es otro tipo de clasificación o no, yo lo considero que es como es la estructura, no es la clasificación, es la generación, digamos, estructura organizacional que es primero, luego la persona. Acá es eso. Claro, primero el producto, luego la estructura. Lanzo el producto y después veo cómo armo la estructura. ¿Qué más? Profe, yo lo que tengo el año pasado es supuestamente que eso que está diciendo que sí es formal e informal es según la estructura, pero yo lo tengo como clasificación, como criterio. O sea, según su estructura puede ser formal e informal. No, yo, la verdad que para mí la respuesta es ahí sí entiendo que es algo subjetivo. Consulta, profe. Ahí en el 4 dice ¿bienes y servicios? O servicios. Ah, ¿bienes o servicios? Ok. Sí, porque el criterio por eso es cómo armaste a la organización. Por ahí yo soy más tradicionalista, ¿no? De decir, bueno, ok, eso es, lo tomo como secundario, no como criterio. Sí, igual yo le pregunto, no porque esté mal lo que estoy diciendo, sino porque lo saqué del libro del año pasado, por eso le pregunto. Sí, está bien. Para mí ese criterio, así como tal, me parece un poco más confuso, sí, pero lo tomo, parece, bueno, vale, lo aplico, ya que usted lo menciona, pero me suena más a la parte organizacional, entonces es difícil encontrarlo, o sea, en un ejemplo no lo vas a encontrar directamente, sino que cuando ya estás dentro de la organización te vas a dar cuenta que es más formal o informal. Pero vale. Sí, es un criterio, como les dije, evolucionó, sí. A mí me gusta más esto, verlo en la parte de la estructura, cuando hablamos cómo armar la estructura, no que ya no lo vas a ver en la calle de esta manera. Estoy pensando dos empresas que claramente lo mencionaron así cuando se dieron a conocer. Pero vale. Bien, ¿qué más? Si es privada. ¿Privada basado en qué? El aporte de capital. Bien. El capital. Sí, por el aporte de capital podemos encontrar público, privado y mixto. Público, cuando el capital es 100%, también vamos a lo mismo, sí, 100% público. Privado, 100% privado. Mixto,
hay aporte de ambos grupos. Lo básico, lo que primero que uno piensa es un 50 y un 50 para considerarse mixto. Ahora, ¿qué vemos en el mercado a nivel mundial? Que tenemos muchas empresas, organizaciones de capital mixto donde no es un 50 y un 50, es un 30 y un 70, un 60 y un 40, un 80 y un 20. ¿Sí? Eso, si vamos y nos basamos en el teórico, no sería el mixto, pero sí lo podemos decir que es público o privado. Tiene un alto porcentaje privado, va a depender de que no solamente del capital, sino cómo se imparte en la toma de decisiones, quién es el gerenciador, quién gerencia esa organización. Ese es el que va a estar definiendo cómo es público o privado, además del capital. Entonces empiezan ya a aparecer diferentes criterios para clasificar a las organizaciones donde se necesita de otros elementos, digamos, de otras referencias para considerar. Antiguamente, por aporte de capital ya podíamos poner el criterio, pero el mixto está modificándose, ¿sí? Profe, por ejemplo, YPF sería una empresa de capital mixto. YPF, YPF no, ahora no pasó a ser del Estado. YPF tiene un porcentaje de las acciones, claro, tiene un porcentaje de las acciones del Estado, pero tienes el 50%. O sea, tiene una parte de acciones privadas y una parte de acciones estatales. Sí, habría que ver quién en el directorio, el presidente de YPF no está alguien que fue puesto por el gobierno. Ahí claro, la administración es pública. La administración es pública, por eso me quise dudar. Sí, puede ser, lo que estamos teniendo ahora también es que se emiten acciones, pero son acciones de determinada categoría, que eso te da para poder aportar capital, pero esas acciones no te dan derecho. No me acuerdo si es en el caso del IPF, y hay de otras empresas donde son acciones que te dan derecho para obtener las ganancias, pero no tenés participación en la toma de decisiones. Me parece que las de YPF no son de mesa directoria, ¿cómo se llaman? No, la verdad que eso tendría que chequear, la verdad que no. El caso de YPF es un quilombo o algo de... Desconozco. Hubo como expropiación y... Por eso me confundí YPF con aerolíneas, la línea española, por eso me quedé pensando. Igual lo puse de ejemplo para entenderlo, pero bueno, o sea, puede haber otra empresa como ejemplo, pero bueno, más o menos para entender cómo sería el mixto. Sí, tal cual. El mixto, a líneas, si me voy a 30, 40 años atrás, cuando yo iba al colegio, el mixto es 50 y 50 de capital, nada más. Pero ¿qué pasa? Ese es un criterio ya bastante obsoleto. ¿Por qué? Porque aparecen nuevas herramientas comerciales o nuevas formas, ¿sí?, de obtener o de involucrar, de incorporar capital, que se fue ayornando y ya no es tan estampo de público-privado. Por eso aparecen diferentes formas de las acciones, las categorías de acciones, aparecen los bonos, que hay empresas que cotizan en bolsa, en distintas bolsas de distintos países. Eso obliga y genera otro tipo de responsabilidades, y ahí es como que se va perdiendo un poco este concepto de decir el 100% público o cómo es el mixto, porque va a estar acompañado de básicamente no solo el aporte de capital, sino también qué obligaciones, responsabilidades tenés con ese aporte de capital. Si solo te presto plata y me das un interés por la plata que te presté,
no tengo injerencia en la toma de decisiones. Ahora, si yo te presto plata, pero paso a ser miembro integrante del, no sé, del directorio, del comité directivo, ahí ya mi capital tiene otro valor. Entonces, ya empezó a variar un poco. Antes con el mixto era un 50% de la dirección era público y el otro era privado. Las decisiones se tomaban entre los dos, pero bueno, todo se fue modificando. ¿Los clubes de fútbol serían qué tipo de organización sería? Y acá en Argentina... Hoy es privado. El privado después, chicos, privado no significa que son personas físicas. Acuérdense que están las personas jurídicas. Pero son sin fines de lucro. Son organizaciones, ¿sí? Acuérdate que esto incluye para todas las organizaciones. No nos quedemos en empresa. Empresa es un subconjunto de organizaciones. Profe, una consulta. Yo puedo tener una personalidad jurídica. ¿Serían sociedades anónimas? A esa es otro criterio. Okay. Sí, respecto a quién dirige, sí, a la organización, cómo están ingresadas de acuerdo a la ley de entidades comerciales, que es una ley, la 19.550, que está modificada seguramente, pero básicamente de acuerdo a cómo está ingresada impositivamente y como sociedad comercial, la ley de sociedades comerciales, esa ley me puede determinar si son sociedades anónimas, sociedades de responsabilidad ilimitada, sociedades comandita por acciones. ¿Sí? Y después puede haber otras, pero estas son las tres grandes. Sociedad anónima es donde los dueños, los accionistas son los dueños, o sea, la empresa y la aporte de capital fue a través de acciones comerciales, ¿no?, que cotizan en bolsa. Esas acciones tienen determinadas, como les dije, características, donde algunas te dan derecho a toma de decisiones, a ser parte del comité ejecutivo, y otras que solamente percibir las ganancias. No tenés ni voz ni voto, no participás en las asambleas. Las sociedades anónimas tienen una asamblea general de accionistas donde ahí se define cuál es la estrategia que se quiere hacer con la organización, y después tiene un gerente general, un directorio, que es el que representa, el directorio representa al accionista y es el que maneja a toda la organización, ¿sí? Y ahí obviamente que después podés tener que no podés comprar más del 49%, esos son los reglamentos de las organizaciones. Sociedad de responsabilidad limitada es que vos sos responsable, solidariamente responsable, y tenés responsabilidades y obligaciones según tu capital aportado. 30%, responsable por el 30% y te beneficias de las ganancias hasta el 30%. Sociedad comandita por acciones también es una diferencia con respecto a la sociedad anónima, que está basado sí en las acciones categorías tipo A y tipo B que podés adquirir de cada una de esas empresas en los momentos que esta visite. Si son distintas formalidades. Ya comandita por acciones, después también está de, ¿cómo era? Sociedades de hecho. Sociedades de hecho, las sociedades unipersonales, las sociedades de asociación, ¿cómo es esta? De asociados e hijos, ¿no? XX, asociados e hijos, o asociados también es otra, donde, bueno, muchas veces se pone el nombre de un individuo, pero en realidad es un conjunto, entonces como en parte no, siempre está el concepto de obligaciones / responsabilidades, tanto jurídicas como impositivas como económicas. Sí, debe haber otras más. Profe, ¿cómo dijo en la última SCA? ¿Qué significaba, perdón? Comandita por sociedad, comandita por acción.
¿Lo puede escribir ahí que no lo entendí? Sí. ¿Sociedad? Comandita por acciones. Sí. Bien. ¿Qué más? A ver, ¿qué otras se les ocurre? Según el grado de centralización. Bien. Bueno, yo ahí eso también es como la parte formal e informal, ¿no? La centralización y descentralización básicamente se dan dos conceptos, en la toma de decisiones y también en dónde están ubicadas. Está todo centralizado, ubicado dentro de la misma región geográfica o distribuido como por beneficios, qué sé yo, ya sea de logística, impositivos o de expansión, donde decís, bueno, ok, puedo, como en una época teníamos en San Luis o en Santa Cruz, acá en Argentina, para producir ya sean celulares o electrodomésticos, que haciéndolo en esos lugares tenían un beneficio impositivo, no me acuerdo cómo se llama, producto desarrollado en Tierra del Fuego, Santa Cruz no, en Tierra del Fuego. El cartelito que tenían, un San Luis creo que era para celulares, entonces muchas empresas que se crearon esos polos industriales y las empresas trasladaron la fabricación a esos lugares por un beneficio, ¿sí? Pero tenían su casa matriz, por ejemplo, acá en Capital Federal, en Cava. Pues eso es una descentralización operativa. Después, cómo se toman las decisiones, si estoy distribuido en todo el país, cada uno toma decisiones o se toman en la gerencia general. Esa forma de descentralización para mí forman parte de las estructuras. Sí, tienen que ver con un criterio, sí, pero no es que está la empresa 100% descentralizada, porque si está 100% descentralizada, imagínense, sería un caos para controlarlo, administrar y ver si se están cumpliendo los objetivos, porque cada uno, como está todo descentralizado, yo me puedo armar mi propia estrategia, área de compras, me armo mi estrategia totalmente disconsonante con la parte de producción quiere fabricar zapatos y yo compro para fabricar heladeras. Entonces, descentralizado al 100% no existe. El centralizado tampoco es bueno al 100%. La toma de decisiones me marca una previsibilidad con respecto a cómo se va a manejar tal o cual tema. Entonces, son centralización y descentralización de algunos aspectos de la organización, pero no puedo decir que la empresa es 100% descentralizada ni 100% centralizada. Es un mix, por eso forma más parte de la estructura. Pero bueno, es un criterio. ¿Y lo incluimos, profe, como otro criterio? Sí, todo lo que yo les digo es que no es, por ejemplo, de determinar una empresa, tamaño grande o pequeña, si se dedica a bienes o servicios, si es una sociedad anónima y demás, es algo que sin conocer a la empresa lo ves, porque dice XX Sociedad Anónima, XX SRL. Si es una automotriz, ya mínimamente seguramente vas a suponer que es una empresa grande, sin entrar en detalles, ¿sí? Ahora, si es formal e informal, si es centralizada o descentralizada, ya tenés que tener mayor conocimiento de la organización. Es un criterio donde te requiere meterte un poco más para conocerlo, porque ninguna empresa va a decir soy XX formal, XX centralizado. Mi estructura es formal, mis procesos son descentralizados. Ya me estoy metiendo dentro de la organización, en la estructura. Si más fácil, no lo puedo distinguir. Yo por eso manejo los criterios más generales. Después empiezo con el interior de la estructura. Es un criterio, reconozco, pero ya estoy metida en una parte de la organización, que es su estructura jerárquica. ¿Sí? Colóquenlo. Sí, profe. Pero tengan en cuenta esta salvedad, ¿no?
Bueno, yo tengo hasta ahí de las que vimos, tengo eso. Muy bien. Sí, no sé si había otra, pero no. Yo tenía para aportar que por ahí en el 7 todo eso lo podemos englobar como forma jurídica, como un término general, ¿no? Sí, tal cual. Ok. Sí, porque las organizaciones son personas jurídicas. ¿No? Bien. Y Consulta que ya lo hablaste, pero quiero volver como a acordarme. El de bienes o servicios, ¿qué entraría ahí, por así decirlo? Bienes es todo lo tangible. Los servicios son los intangibles. Por ejemplo, puede ser la telefonía celular. El servicio de telefonía celular es un servicio. Luz es un servicio. Bienes puede ser comprar un auto, una ladera, un escritorio, un libro. Ah, ok, está bien. Bienes y útiles. Era un nombre contable. ¿Sí? Bien. Bueno, lo otro que les quería comentar es cortito. Lo hago cortito, prometo, y ya cerramos para estar parejos con el otro curso. Lo bancan, es virtual. Bueno, lo que podemos. Un tema. Dijimos que la organización es un sistema. El sistema tiene que ser sistema abierto. ¿Por qué? ¿Y por qué le afecta al entorno? ¿Por qué? ¿Le afecta al entorno? Exacto. Sí. Sí, porque nosotros, la organización, ¿sí? Es un sistema donde está relacionado, donde dentro de ese sistema existen otros subsistemas, que son cada uno de los sectores de áreas, que interactúan entre sí justamente para lograr el objetivo. Ahora bien, como es un sistema abierto, significa que es permeable con el entorno, con el contexto. ¿Por qué? Porque la organización por sí sola no puede subsistir. Depende de que de la sociedad uno de sus miembros principales son los individuos viven en sociedad. Entonces ellos también viven en el entorno que cubre o al cual pertenece la organización. Entonces, ahí lo que nosotros encontramos, vamos a ver que como es un sistema abierto, es permeable a su entorno. Obviamente que entrega y recibe. Entonces, ¿qué pasa? Hay factores que los afectan directamente, como los que están dentro de la línea punteada, y hay otros que los afectan indirectamente, producto de lo que está por fuera de la línea punteada hasta la línea llena. Entonces hablamos de un entorno macro y de un entorno micro. El entorno micro, como dijimos, es lo que lo afecta directamente. Quiere decir que hay elementos que están próximos, que están modificando constantemente y en forma inmediata el comportamiento de la organización. ¿Qué ejemplos? Son 3. ¿Qué ejemplos se les ocurre? ¿Qué le parece? O sea, piensen en cualquier organización que ustedes conozcan, los que trabajan, en la organización en la que trabajan. ¿Qué actividades desarrolladas por 3 grupos pueden afectarme directamente a la organización, provocándome que yo me readapte, me reinvente? ¿El gobierno? ¿Por leyes o lo que sea? ¿Eso afecta directamente a mi organización o a todas? A todas, podría. A todas no, pero... O sea... A todas del mismo rubro podría ser. Claro. Los proveedores, profe. Ese tema de gobierno se relaciona con el margen. Porque no me afecta, afecta en mi rubro. El servicio energético, por ejemplo, también sería macro, ¿no? Perdón, ¿qué dijiste? Si se afecta el servicio energético, de luz, sería un entorno macro. ¿Vos qué decís? ¿El evento ese, el apagón que tuvimos hace un par de años? Claro, por ejemplo. Sí, ese es macro. Profe,
Esperen, una compañera mencionó proveedores. Sí. ¿Proveedores? ¿Dónde lo marcaste? Pensaba que por ahí afectaba directamente a la organización y que podía ser parte del micro. Perfecto. El proveedor, cualquier cambio que suceda en el proveedor ¿qué me da? ¿Qué me da? La materia prima, o me da el material que yo necesito, o los recursos materiales que yo necesito para mi organización, que pueden formar parte de la fabricación o indirectos, ¿no? Como puede ser, no sé, la computadora, la rema para la impresora, la tinta para el icono para la impresora y demás. Si el proveedor me cambia las características de mi materia prima, mi producto final va a estar modificado. Me afecta directamente. ¿Sí? Y me afecta a mí. Y yo inmediatamente tengo que accionar o reaccionar. ¿Profe? Sí. Yo no entendí qué es lo que está pidiendo, a qué va de esto. Esto es entender que como la organización es un sistema abierto, interactúa con el medio que lo rodea. Ese medio que lo rodea es el entorno, es la sociedad. Entonces, como la organización convive y está en una sociedad, hay elementos de esa sociedad que inciden directamente en la organización. Es decir, cualquier cambio de comportamiento en esos componentes de la sociedad, como mencionó tu compañera, el proveedor, me provoca cambios inmediatos en la organización. ¿Puede ser que esté hablando de energía, materia y límite? ¿O no? Límite sí, materia no sé a qué apuntás, el otro ya me lo olvidé. Energía. ¿A qué apuntas? Energía. No, porque capaz que son los tres, como yo lo vi el año pasado, por los diferentes tipos de sistemas, que puede ser el abierto, el cerrado y el aislado, que depende del intercambio de materia y energía. Uno puede ser aislado. No sé si va a eso, por eso lo estoy diciendo que no lo entiendo. Está relacionado, yo ya les dije que el sistema abierto. No toqué ni el cerrado ni el aislado. Okay. Justamente por optimización de tiempo y por lo que necesitamos conocer para la materia, ya apunté directamente diciéndole que la organización es un sistema abierto. ¿Por qué? Porque interactúa con el medio. Entonces, ese medio es el entorno. Dentro del entorno encontramos elementos que afectan materia o energía, que afecta directamente. Yo lo llevo ya al concepto de organización. Me salgo del concepto teórico de sistema que arranqué hace una hora, cuando dije sistema conjunto de elementos. En vez de empezar ahí a hablar de materia, energía, etcétera, lo llevé directamente para la organización y ya empiezo a trabajar con organización. ¿Sí? Todo eso te sirve, está buenísimo, está en el libro naranja de la bibliografía, el libro chiquitito naranja. Es decir, lo van a tener que estudiar también, pero no es difícil de comprenderlo. Yo ya lo focalizo en la parte de organización. ¿Sí? Los gustos y la moda. ¿De quién? De la sociedad. Sí. ¿Quiénes son esos? ¿Y no serían los clientes? Claro. Exactamente. ¿Eso dónde lo colocamos? En el micro. ¿Por qué? Porque los cambios que me pueda generar el cliente con sus gustos, sus tendencias, etcétera, me impactan en la organización, pero la organización también genera esa necesidad, esa tendencia y esos gustos. Es un ida y vuelta. Claro. Que se use el pantalón rojo, todas vamos a comprar el pantalón rojo. Nos guste o no, bueno, lo compramos porque está de moda. ¿Quién puso la moda? Alguien empezó a promoverlo, a promocionarlo. Es un ida y vuelta, pero cualquier cambio, o sea, la organización, el consumidor me pide, yo organización le doy, y a su vez también le agrego cosas, y el consumidor consume.
¿sí? Es un ida y vuelta, incide directamente. ¿Está? Esos son dos del micro, proveedores y consumidores. ¿Quién más está dentro del micro? La competencia. Excelente. ¿Sí? Cualquier cambio que haga mi competidor en mi mismo rubro, o alguien que su estrategia es expandirse en otros rubros y ya pasa a ser un competidor mío. O cualquier cambio que se produzca en mis competidores me va a estar afectando porque voy a tener que seguramente cambiar mi estrategia. Y viceversa, puedo ser yo el que marco para no afectar, sino competir con mi competidor, para la redundancia. Entonces esos tres elementos, cualquier cambio que ellos produzcan, van a generar que la organización actúe de inmediato, justamente porque es un sistema abierto. Lo percibe y ¿qué pasa? Puede no hacer nada, pero si los consumidores me piden algo que yo no les doy, ¿qué va a pasar? Se van a ir a otro que les da lo que ellos están buscando. Yo empiezo a perder espacio. Al perder espacio, puedo hacer, como mencionó su compañero, empezar a aislarme hasta que desaparezca. Difícilmente. En pandemia hubo casos de empresas que vieron que no estaban preparadas, vieron la oportunidad y expandieron. Y otras empresas que no se fundieron porque justamente no se adaptaron a esa nueva modalidad. No pudieron, no quisieron, no llegaron a tiempo. ¿Sí? Son elementos que fue un tema macro que afectó a todas las organizaciones. Los macro vamos a encontrar toda la parte gubernamental que tiene que ver regulaciones, parte política económica, políticas de importación, exportación, regulatorias, de acuerdo a cada rubro puede haber exigencias que se tienen que cumplir. Sí, el ANMAT, el Ministerio de Salud, el Banco Central, la Comisión de Valores, distintos entes reguladores, organismos de regulaciones que establecen pautas para ese rubro. ¿Sí? Después tenemos el global que nos va a estar impactando a todas las organizaciones, que pueden ser temas de leyes, políticas así, económicas, ¿no? O impositivas. Y después puede haber otros, como pueden ser estos factores climáticos o naturales, que puede estar impactando. Uno dice, bueno, pero lo que fue pandemia nos involucró a todos, sí, pero no es algo que fue directo hacia mi organización, fue algo masivo. Entonces por eso decimos que se encuentra en el macroentorno. Obviamente que el límite entre nosotros, la organización y el entorno, vamos a tener acá este punto que se llama la frontera. ¿Sí? Todo lo que hagamos dentro de la frontera, desde la organización hacia afuera ya estamos en la sociedad. ¿Sí? Y es un intercambio, por eso hoy en día las empresas están haciendo mucho foco en el apoyo hacia la sociedad a la cual pertenecen, y su misión y función incluye la sustentabilidad. ¿Sí? Bien, hasta acá. ¿Alguna duda, chicos? Silencio de radio. Bueno, estamos dando por finalizada la primera clase. Entonces, la semana que viene, yo esta semana ya voy a estar hablando a ver cómo hacemos con esto de discreta, bueno, lógicamente se llama la materia. Cualquier novedad se las ingreso en el aula de novedades. Voy a cambiar, voy a corregir este error que tuve en 54. ¿Sí? Y a ustedes les voy a poner un nuevo link, así no nos juntamos con el otro curso y estamos separaditos, ¿ok? Sí, profe, una consulta. ¿Tienen los nombres de discreta? Porque creo que son 2 cursos los que hay. Me pasaron Alexis Carmeana, puede ser, y otro es Iván. El Alexis sí, porque es en el que estoy yo, el otro no sé. Sí, para es el que estoy yo. Yo también. Yo también estaba en la clase discreta. Carmeana. Yo ya le hice. Yo le dije Carmeana.
¿Iván está alguien? ¿Iván? No estoy por acá. Sí. Sí, yo ahora le paso el nombre. ¿El apellido ahora le digo? Pásenme el apellido, por favor. Ciacara. Ciacara. Bien. Bueno. Pregunta de Chupa. ¿A ustedes le pasaron ya estos docentes la planificación? Sí, el de Alexis sí. Bueno, sin compromiso, ¿me podés mandar por correo esa planificación? No me interesa el temario, si tenés qué día es presencial. Claro, sí, te lo paso. Porque sabes que así voy ganando tiempo, si tengo que modificar. Y si alguien tiene la planificación de Alexis, idem. El de Iván, profe, a nosotros en el aula nos puso un cartel que nos decía hoy presencial. Y no hay ningún cronograma, así que eso también le voy a preguntar a la clase que viene, que es virtual. Bueno. Igual, profe, sí, yo le había escrito a Iván por esto, porque yo había visto el cronograma nuestro de su materia, de esta que estamos cursando, y se lo pasé al profesor por un mail, y él me contestó que está todo invertido, o sea, cuando nosotros tenemos presencial, la anterior es virtual, y viceversa, o sea, están todos al revés. Bueno, pues si es así, lo invierto, no me afecta, pero quiero consolidar como docente. No, claro. Es un desmadre, digo. Porque si alguien tiene las planificaciones de ambos docentes, Iván es el que tiene que estar invertida. Sí, igual dijo que le iba a subir al aula porque no está, hoy dijo en clase, pero todavía no la subió, yo me fijé. Bueno, yo igual lo voy a chequear, imaginate un tiempo en mi línea, yo estoy optimizando los tiempos. ¿Ustedes tienen? Porque me lo mande uno, más que suficiente. De Alexis y de Iván. De Alexis lo tengo, te lo puedo pasar. Perfecto, pasando a Alexis. Iván, tomo lo que me dijiste de palabra, pero necesito algo, viste, más concreto. Sí, por supuesto. A ver si en la cátedra nuestra, entre directores se pasaron la información y puedo acceder a esa data. Porque como teóricamente es recursante, yo este problema este curso no debiera tenerlo. Pero como acá todo cambia, nos adaptamos, chicos, no se preocupen. Solución vamos a tener y de menos se van a derivar durante todo el año. Son. Así que bueno, quédense tranquilos, pásenme uno por lo menos en correo y nos vemos la clase que viene, esperen novedades donde es posible. Igual nosotros nos hablamos por WhatsApp y bien. Hay un chico que le manda y le manda avise y listo. ¿Tienen el link de este grupo por si hay por WhatsApp? Porque yo no estoy. Gracias. Están en el chat. Eso lo conocen ustedes, yo lo conozco. Igual está en la franja, tenés en el Instagram, entras y tenés todo el link en un Excel. Lo buscas por comisión y por materia. Wow. Ok. Entonces es el que está en ese Excel, perfecto. Sí. En mi época nada. A duras penas si teníamos teléfono en casa. Bien. Bueno, profe. Los chicuelos, nos vemos, hablamos, no lo sé, la idea que viene, ¿vale? Muchas gracias. Gracias. Tengo una consulta. Sí, el resto bájese el que quiera. Si yo quisiera repasar esto que vimos en la clase, material, hasta qué